Hoy 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Mi nombre es Antonella Ugoloa, tengo 16 años y me estoy preparando para la carrera de medicina en el grupo Barnard. Hoy quería hablarles acerca de este síndrome, sus características, quién lo describió por primera vez, un diagnóstico, globalizarlo un poco y llegar a un tratamiento. La información obtenida pues es sacada de libros, de páginas con base científica y conceptos de médicos, de psiquiatras más que nada. Estoy más que segura que todos nosotros hemos escuchado hablar del síndrome de Asperger o generalizando un poco el trastorno del espectro autista, ya sea en películas, en series como Sheldon de Big Bang Theory, Good Doctor, grandes mentes como las de Newton o Greta. Pues nada, el síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que va a dar una alteración neurobiológica y se va a manifestar un conjunto de características mentales y conductas del espectro autista. En 1943, Hans Asperger, un psiquiatra austriaco, describió este síndrome en su tesis doctoral basada en el estudio del comportamiento de 4 niños con características similares. Todos ellos, decía Hans Asperger, presentaban falta de empatía, poca capacidad para formar amistades, o sea que no eran sociables. Tenían conversaciones unidireccionales, intensa absorción por un interés especial y con movimientos torpes. Hans los llamaba pequeños profesores, debido a la gran inteligencia que poseían. Hans Asperger diferenció una variante dentro del autismo y la clasificó como psicopatía autista. Una frase de Leo Kanner que nos dice que estos niños han venido al mundo con una incapacidad biológica innata de desarrollar contacto afectivo y que tienen un deseo ansioso y obsesivo de asegurar la inmutabilidad de las cosas. Para hablar de un diagnóstico o un tratamiento del síndrome de Asperger, tenemos que globalizarlo un poco, saber qué es el autismo. La palabra autismo viene del griego y denota encerrarse en uno mismo. Son un conjunto de afecciones conocidas como trastorno del espectro autista, las cuales tenemos el síndrome de Asperger y trastornos generalizados del desarrollo. Ambas van a compartir señales y comportamientos, salvo que en el síndrome de Asperger los niños, los pacientes van a desarrollar una habilidad sobresaliente, una habilidad innata. Las características del espectro autista son la dificultad para socializar. Los niños van a ignorar señales que otros van a tener de manera intuitiva, por ejemplo, el sarcasmo. Van a tomar las palabras al pie de la letra. La reducción de intereses, siempre van a tener patrones repetitivos en la semana, van a hacer un itinerario y van a cumplirlo siempre. Por ejemplo, desde su habitación hacia el baño, siempre van a seguir el mismo trayecto. Problemas de comunicación, pueden tener poca expresión verbal o hacer eco en otras palabras. Reacciones a estímulos sensoriales, estos pueden ser de una manera alterada o, como va a denotar la palabra, encerrarse en uno mismo. Estos estímulos van a partir desde el sistema nervioso que es responsable de procesar esta información. Como venía diciendo, las personas con el síndrome de Asperger van a desarrollar habilidades sobresalientes, pero las personas con el trastorno generalizado del desarrollo no pueden valerse por sí mismas, incluso siendo adultos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el espectro autista no es un trastorno mental, pues Lorna Lewin y Christopher Gilbert en los años 80 le dan el término espectro autista para separarlos de los trastornos mentales, de ese concepto. Entonces, el trastorno autista va a afectar significativamente el desarrollo neurobiológico. Tiene una alteración a nivel cerebral causando una serie de dificultades.
La actividad del circuito neuronal es la base neurológica de la conducta y la actividad mental. Al principio mencionaba acerca de causas neurobiológicas. Entonces, el autismo conlleva un déficit de la conducta. Gran cantidad de investigaciones demostraron que el problema va a comenzar desde el desarrollo neural del feto. Primero tenemos el autismo y organizaciones anormales de la corteza cerebral o córtex. Para entender este statement tenemos que saber qué es la corteza cerebral. La corteza cerebral forma parte del teloencéfalo y bueno, el teloencéfalo forma parte del sistema nervioso. Las divisiones que tiene el córtex serían la motora, sensitiva, auditiva, visual y gustativa. Bueno, la corteza cerebral tiende a organizarse en regiones diferenciadas desde los primeros meses de gestación del feto. No obstante, se observó la diferenciación no es la misma que en niños con autismo. En un estudio tomográfico se mostró zonas desorganizadas en niños con espectro autista con presencia de células mal ubicadas en el córtex relacionado estrechamente con la comunicación y la socialización. Los cuerpos neurales deben estar en la sustancia gris. En este caso, las neuronas no han tenido una migración adecuada y se quedan en lugares que no corresponden. Y esto va a dificultar la comunicación con neuronas de distintas áreas. El segundo es el autismo e hipoactivación de la amígdala. La amígdala es la estructura cerebral encargada del procesamiento emocional. Algunos estudios en los cuales se emplearon resonancias magnéticas demostraron que la amígdala de niños con diagnóstico del espectro autista tenía niveles funcionales bajos de reconocimiento emocional. Es por eso que al principio Hans Asperger nos menciona que una de las características similares de estos niños era la falta de empatía, la falta de sensibilidad. El número 3 es el aumento de densidad de las dendritas. Las dendritas son ramificaciones de las neuronas que van a permitir que se conecten unas con otras. El incremento de las conexiones que se producen durante la infancia es soporte para las nuevas habilidades del niño, y he aquí el aumento del volumen cerebral. Estas ramificaciones son más densas en personas con autismo y a mayor densidad no siempre me voy a referir a que es buena esa densidad, sino también puede abarcar que es mala. Con respecto al síndrome de Asperger, estas ramificaciones o esta densidad es buena, porque, como he dicho, tienen una mayor capacidad intelectual. En el 70% de los casos encontramos una discapacidad intelectual de mayor o menor gravedad, y la aparición de convulsiones y epilepsias es mucho más frecuente que en niños sin el espectro autista. Con esto no quiero generalizar mencionando que todos con el síndrome de Asperger o el trastorno del espectro autista van a tener convulsiones, o todos los niños con convulsiones y epilepsias van a tener el autismo. Es como decir que de 1 a 5 niños con con el autismo, con el trastorno autista, va a presentar macrocefalia de entre los primeros años hasta los 14 años de edad. Con esto tampoco estoy generalizando, no digo que todos los niños con macrocefalia tienen autismo o que todos los niños con autismo tienen o van a tener macrocefalia. Por lo último mencionado, de convulsiones y epilepsias, los médicos han hecho mucho hincapié para dejar de considerar el autismo un trastorno emocional y empezar a considerarlo un trastorno biológico. Nada, en conclusión, los procesos de diferenciación de las células neurales y la formación de circuitos por contacto sináptico entre neuronas, que se le conoce como sinaptogénesis, ocurre en el sistema nervioso central durante las últimas fases del desarrollo prenatal y los primeros meses después del nacimiento. Los TEA, o sea, los del trastorno del espectro autista, tienen rasgos biológicos relacionados con alteraciones de los circuitos cerebrales y la función sináptica.
Las anomalías del TEA están implicadas por la corteza cerebral prefrontal. Estas son causadas por mutaciones en los genes involucrados en la evolución de sinapsis y plasticidad sináptica, la regulación morfológica de las dendritas, organización de citoesqueleto y el equilibrio de sinapsis. Y llegamos a, bueno, casi al final del video, que es el diagnóstico. El diagnóstico, pues, del síndrome de Asperger. Las informaciones obtenidas observando el comportamiento nos va a ofrecer datos de mayor importancia que las de varios exámenes de laboratorio. Pienso que también es importante la resonancia magnética o tomografías, pero acá viene algo contradictorio, que el niño esté expuesto a radiación de igual manera es peligroso, es un tanto peligroso. Y hay que recordar que mientras más antes se dé el diagnóstico es mucho mejor, ¿no? Para un tratamiento efectivo y que no lleguen a un déficit en un futuro de una interacción social. El tratamiento, pues no se ha identificado una única metodología o estrategia de inversión como la más efectiva o que haya, pues, demostrado ser exitosa en todos los pacientes, ni tampoco existe un programa terapéutico efectivo para personas con este trastorno. El psiquiatra debe tener conocimiento psicoterapéutico para ayudar a una persona con este síndrome. Como decía, el tratamiento o el diagnóstico se debe dar lo antes posible para que el tratamiento lo tenga mucho mejor. He oído a psiquiatras en los documentales, en los diversos documentales que he visto, que mencionaban que veían a padres que a partir de los 6 años recién llevaban un tratamiento para un niño con, generalizando un poco, ¿no? Con el trastorno del espectro autista, que llegaban a hipotecar su casa para pagar el tratamiento, que era un poco caro a partir de los 6 años, ¿no? De igual manera, pues el niño debe estar en un ambiente estimulante. Esto va a resultar de un valor enorme, en realidad. Hay muchas preguntas con respecto a que si un niño puede tomar un fármaco, un niño con el síndrome de Asperger puede utilizar fármacos y pues es solo si hay otras condiciones, ¿no? O comorbilidad, pero no hay un fármaco que erradique o radique el síndrome de Asperger o el trastorno del espectro autista o que limite el tiempo, ¿no? De recuperación. Y acá hay una frase de Oliver Sacks que es como Carl Sagan en la astronomía, pero este caso es del espectro autista, que nos dice que casi todas las personas, y de hecho casi todos los médicos, si se les pregunta por el autismo, conciben la imagen de un niño profundamente discapacitado, con movimientos estereotipados que quizá da golpes con la cabeza, se expresa con un lenguaje rudimentario y es casi inaccesible una criatura a la que le aguarda muy poco futuro. Después de esta pequeña exposición de 13 minutos, creo, nos damos cuenta que estas no son las características propias de un niño con el síndrome de Asperger, ¿no? Y en esta exposición también hemos aprendido a no generalizar las cosas, no generalizar las enfermedades. Y nada, esta sería toda mi aportación con respecto al síndrome de Asperger. Espero que les haya servido de mucha ayuda y no olviden, el tratamiento es efectivo. Muchas gracias.